cena o la Santa Cena y el lavatorio de pies por los santos. Gloria sea al Señor. Y es uno de los temas donde necesitamos explorar qué es la Cena del Señor. En inglés se conoce como la comunión o la Santa Comunión. Y la cena o la Santa Cena del Señor es una ordenanza sagrada, conocida también como la Sagrada Comunión. Y esta fue instituida por nuestro Señor Jesucristo en víspera de su, lamentablemente, su traición. Y me gustaría que buscáramos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 22, del versículo del 17 al 20. Lucas capítulo 22 del 17 al 20. Y le voy a pedir a nuestro hermano William si nos ayuda a leer esa escritura. De ahí posteriormente vamos también a leer Primera de Corintios capítulo 11, verso del 23 al 33. Pero vamos a entrar primero con Lucas 22 del 17 al 20. Amén. Siempre lo leemos con el permiso del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, porque por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aleluya, gloria sea al Señor. Así que podemos ver la narración del historiador Lucas, el doctor Lucas, donde hace una narración que es Cristo el que inicia esta cena, donde él toma el cuidado del vaso para poder instituir esto. Y vamos a irlo leyendo más detalladamente desde el capítulo 22, desde el principio. Pero antes de entrar a más profundidad, en Lucas 22, 17 al 20, que acaba de leer nuestro hermano William, pues, también hay una narración que es continuada y practicada por la iglesia, en este caso por el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 11, verso del 23 al 33, donde le empieza a describir de la misma forma, donde dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, y pongamos atención, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Gloria sea al Señor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto, ¿cuándo? Todas las veces que bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, esto es muy importante, apúntelo, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Así que este es un mandamiento que lo tenemos que hacer hasta que Cristo venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, pongamos atención a las palabras del apóstol Pablo, dice: indignamente, es decir, no ser digno de participar de este evento, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y bebe de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, aquel que lo quiere hacer o lo hace,
sabiendo que no debe, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos. Fíjense bien que cuando desobedecemos y tomamos la Santa Cena, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Que hasta la muerte puede venir por participar indignamente. Que si nos examinamos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando juntáis a comer, esperaos unos a otros. Gloria sea el Señor. Quiero recordarles, si usted tiene un comentario y tiene una pregunta, siempre siéntase con la libertad de hacerlo. Tenemos aquí al pastor Jorge y al pastor Sosa, que ellos también estarán compartiendo con nosotros esta enseñanza importante de esta doctrina. Así que estas dos escrituras que acabamos de leer muestra precisamente que la Santa Cena o la Cena del Señor es una ordenanza sagrada y que fue instituida por Cristo mismo. Ahora, conforme exploramos esta escritura o este acontecimiento, vamos a ver, me gustaría que viéramos desde el principio del Evangelio de Lucas, precisamente desde el capítulo 22, verso del 1 al 14. Y vamos a ver detalladamente lo que estaba aconteciendo. Porque quiero que usted vea que esto fue preparado con tiempo. Se tomó la situación con tiempo. Así que es nuestro deseo de que cuando se va a hacer la Santa Cena, se prepare con tiempo este acontecimiento. Tanto eclesiásticamente se va a preparar, como también nosotros individualmente nos prepararemos. Y dice, y estaba cerca el día de la fiesta de los Acismos. ¿Cuál es la fiesta de los Acismos? La que se llama la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo al pueblo. Recuerden, durante este tiempo sagrado de festividad sagrada, los principales sacerdotes y escribas estaban buscando cómo matar a Jesús. Qué triste, ¿verdad? Que en los momentos más sagrados tengamos unas situaciones tan complicadas. Pero en el verso 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y seguimos leyendo, dice, y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría, los cuales holgaron y concertaron de darle el dinero, y prometido y buscar oportunidad para entregarles a ellos sin bulla. Y vino el día del Acismo, en el cual era necesario matar la Pascua, pasar la Pascua. Y fíjese aquí lo que Jesús en este día especial. Y envió Pedro y a Juan, diciendo, id y aparejaos la Pascua para que comamos. Y ellos dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? O sea, Señor, ¿dónde quieres que vayamos a tomar esta Pascua? ¿Iremos a la casa de Lázaro, ya que es uno de tus amigos? ¿O iremos a la casa de Pedro? ¿A dónde vamos a ir? Esa era prácticamente la pregunta. Y él les dijo, he aquí cuando entrares en la ciudad. Esto Cristo ya había preparado esto. Esto es algo tremendo que me llena de bastante, me conmueve. Porque dice, y cuando entrares a la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidla hasta la casa donde entrare y decir al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que comer la Pascua con mis discípulos? Quiere decir que este hombre, cuando ellos se encontraran a los apóstoles y le dijeran, ¿dónde vamos a tener la Pascua?
que sí que este hombre ya estaba en conocimiento de que el maestro llegaría. Qué hermoso, ¿eh? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado a aparejar allí. Y fueron pues, hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua. Gloria a Dios. Y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él, ¿quién? Los apóstoles. Quería yo entrar en esto porque en Lucas 22, del 7 al 14, muestra en unas cuantas frases las circunstancias que los llevó a reunirse. Recuerda que Jesús instituyó esta ordenanza y él confirió las instrucciones fundamentales como patriarca o más dicho, cómo practicarlas y cuál es su propósito. Jesús les había dicho a sus discípulos respecto a su deseo de comer la Pascua con ellos antes de su padecimiento. Ahora, los judíos celebraban la Pascua, y esto apúntelo para que usted sepa, en conmemoración de su salida de Egipto, cuando la sangre que fue rociada en el dintel de las puertas de las casas los salvó del ángel de la muerte, quien pasaba adelante cuando veía la sangre. Si recuerda, esto está en la historia de Éxodo capítulo 12, precisamente donde comienza la Pascua. Era la última plaga que venía y donde el primogénito de cada familia iba a pasar a la muerte. Pero a Israel le dijo, mira, toma un macho cabrio, menos de un año, sin defecto, que esté perfecto, y vas a sacrificarlo y poner su sangre en el marco de las puertas, y cuando el ángel venga de la muerte y mire esa sangre, él va a seguir. Y esto eran instrucciones, porque también esta carne la tenían que quemar y la tenían que comer. Y dice, si tu familia es demasiado pequeña y es mucha comida, dice, júntate con otro para que lo puedan hacer. Así que Dios iba preparando este acontecimiento, tipo y sombra de lo que venía hacia adelante. Y esto es extremadamente importante porque la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, como acabamos de leer, muestra claramente que la iglesia, fíjese bien, la iglesia observó estas instrucciones y el ejemplo expuesto por nuestro Señor. Es por eso que el verso clave en Primera de Corintios capítulo 11 era el verso 23, el cual yo leí, donde es una prueba de que él recibió del Señor la misma enseñanza y él enseñó a la iglesia los detalles particulares relacionados con esta ordenanza. En Primera de Corintios 11, en el verso 26, más adelantito, dice que porque todas las veces que comieres este pan, que representa el cuerpo sacrificado en la cruz del Calvario, y bebieres esta copa, que la copa representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. La cena del Señor no se come para satisfacer el hambre, como lo hacían las iglesias, los gentiles al principio, no entendiendo discernir la ordenanza. Mas, sin embargo, que cuando la iglesia se congrega para practicar esta ordenanza, acostumbraba a servir un pedazo pequeño de pan y una pequeña copa de jugo de uva a cada persona. El jugo de uva es a lo que la Biblia se refiere como el fruto de la vid, es decir, el fruto del jugo de uva, siendo que ni Jesús ni Pablo determinaron un periodo de tiempo específico para que se efectuara esta ceremonia. Nosotros lo debemos de practicar todas las veces
posibles. Un buen consejo, esto es un consejo, que cada vez que usted va a tener su junta trimestral, que es cada 3 meses, acostumbre también a de hacer 2 cosas. Este es un extra que le voy a dar. Acostumbre a leer los consejos a los miembros, como también hacer la Santa Cena, pero cuando se hace la Santa Cena, siempre, siempre tiene que hacerse también el lavatorio de pies. No puede hacer Amén. una sin la otra, tiene que ir las 2 juntas. Y ahorita vamos a entrar en más detalles de esto para ir explorando, porque recuerde que sabemos que es una enseñanza, es una ordenanza. Y el apóstol Pablo dice que los indignos no pueden participar. Por lo tanto, vamos a entender que deberá ser observada por los hijos de Dios, es decir, los salvos. Cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo. Por ejemplo, esto es un ejemplo para ilustrar. El hermano Jorge, cuando está su esposa presente, él puede actuar de una forma. Y cuando no está su esposa, él puede actuar de otra forma. Pero ¿quién sabe eso? Nadie lo sabe. Solo lo sabe él en realidad. Así lo hago yo, ¿verdad? Si yo en mi casa soy uno, en el trabajo soy otro, en la calle soy otro. ¿Quién sabe? Solamente lo sé yo. Por eso el consejo está que uno deberá examinarse a sí mismo, porque uno conoce cómo está uno delante del Señor. No estoy hablando de que uno tiene pecado, anda pecando. Estoy hablando de que uno debe de conocer su estado espiritual, sus faltas, sus errores, cómo estamos nosotros para poder prepararnos para este momento de ocasión. Si tal vez hemos ofendido a alguien, tal vez hemos hecho algo que el Espíritu de Dios nos ha redarguido, que hagamos restitución y no lo hacemos. En fin, un individuo que participe de la Santa Cena del Señor indignamente, dice el apóstol Pablo, que está en peligro de enfermarse o de morir. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, el cristiano es colocado a veces entre la espada y la pared, en un lugar sin salida por las escrituras relacionadas a esta ordenanza. Porque él está en peligro de condenación, de enfermedad y muerte si participa indignamente de la misma. Por la misma regla, si se abstiene de participar, cae en desobediencia del Señor. Porque, ¿sabe? Yo les soy honesto, yo he pastoreado muchos años, he pastoreado varias iglesias, y a veces cuando íbamos a anunciar que va a haber Santa Cena y lavatorio de pies, ese día muchos hermanos ni llegaban al templo. Y me dicen, es que no han dado bien con el Señor. Y luego yo me preguntaba, pero si hace unos días estuviste predicando aquí, estuviste dirigiendo, estuviste cantando, ¿por qué no te abstengaste de hacer eso? Si sabías que había algo en tu corazón que tenía que corregirse. Ahora, recordemos que Juan, capítulo 6, versículo 53. ¿Quién me ayuda rápidamente? Porque vamos a tratar de entender que los únicos que pueden participar de la Santa Cena son personas que realmente son salvas. Es decir, se arrepintieron, abandonaron el pecado porque se convirtieron al Evangelio. Viven vidas regeneradas. Es importante que usted lo entienda. Ahora, una persona que está en fornicación, en adulterio, o personas que han cometido este tipo de pecados de muerte, no pueden participar de la Santa Cena. Uno como ministro no puede administrarles la Santa Cena y el lavatorio de pies. Las personas que están en tales estados, se les anima a que se abstengan de participar de la Santa Cena, ya que no solamente la Biblia lo dice, sino también la Asamblea General nos enseña
sobre esta base bíblica que no se permite que los ministros administran esta sagrada ordenanza a las personas que viven en tales condiciones pecaminosas. Es importante entender esta parte. Pero ¿qué dice Juan 6:53? Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 6:53. 6:56 medio. 5:3. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendráis vida en vosotros. Quiere decir que también si usted se abstiene de participar, usted que ya es salvo, conoce, más si es miembro, y se abstiene de participar, usted está en un grave peligro de desobediencia, porque dice que no tendréis vida en vosotros. Así que es por eso que yo en lo personal siempre recomiendo a las personas de anunciar el servicio Santa Cena Lavatorio de Pies con tiempo, para que la persona se prepare, se analice, tenga una meditación de cómo está su vida espiritual delante de Dios. Y esto es demasiado importante, que tomemos tiempo para poder analizar. Si vemos el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Mateo, el de Juan, la primera de Corintios, todos hablan de este evento tan sagrado, que el tomar indignamente es porque estás tomando la representación del cuerpo de Cristo molido en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y derramando esa sangre preciosa con la cual nos redime de todo pecado, y sabiendo que estamos en pecado, tomar es realmente despreciar a Cristo, es realmente no darle valor a lo que Él hizo por nosotros. Y es por eso que esto es demasiado importante y muy peligroso. Así que alguna pregunta, comentario, hermano, siéntase en la libertad. Queremos darle tiempo a cualquier inquietud que usted tenga. Sí, hermano, tengo una pregunta. Amén, hermano. Tengo dos preguntas. La primera es, cuando uno va a tomar Santa Cena, ¿no puede tener relación con su esposa uno? No, eso tiene nada que ver. No. Tener relación con su esposa, dice la Biblia que usted se santifica con su esposa. Porque yo es su cuerpo. no estoy hablando con el hermano William, me dijo a mí que eran 3 días antes que uno toma la Santa Cena, no tener relación con su esposa. Yo no sabía. No, hay personas que quieren consagrarse en esta forma. Y también está bien, o sea, mi consejo es que usted tome tiempo de consagrarse. Okay. Dele valor a esto. No lo tome cualquier servicio, ¿no? Sino, y la segunda pregunta es, si uno ha estado enojado, pongamos así como tiene que examinarse uno, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que uno pueda tomar la Santa Cena? Un decir. No, si usted está enojado, dependiendo. No, pero digo que yo estaba, un decir, yo me enojé hace como 2 semanas, 3 semanas. Por eso, pero, ¿se enojó con quién, digamos? No, pongamos un decir así, que yo me enojé por un trabajo. Pongamos así. Mire, el hecho de que usted se enoje no quiere decir que usted está pecando. Okay. Porque la Biblia dice que airaos, pero no pequéis. Ahora, si usted se enojó y pecó, usted tiene que arrepentirse y usted tiene que hacer restitución. Porque cuando uno se enoja, a veces uno ofende. Yo restitución. O sea, yo me enojé, pero no hay un tiempo determinado de decir, tienes que esperarte una semana, 2 semanas, un mes. En realidad, recuerde que la salvación y nuestra relación con Dios es una experiencia. No es un acto de ritos o de rutinas, sino una experiencia. Y cuando usted tiene esa experiencia, usted sabe cómo se siente delante del Señor. Le voy a dar un ejemplo yo, por ejemplo, con mi esposa. Hay momentos donde nos molestamos, momentos donde nos enojamos. Pero como tenemos una relación, hay momentos donde ese enojo yo lo tengo que contentar con ella.
Y una vez que lo contentamos, es como que no pasó nada. Me sirve de comer, yo le sobo sus pies, o sea, hacemos todo normal como que no pasó nada. ¿Por qué? Porque hay una relación. De la misma forma con el Señor. Si usted tiene una relación con Él, en primer lugar, el Espíritu Santo nos va a redarguir cuando hacemos algo mal. Si usted se enojó, el Espíritu Santo le va a redarguir que la forma que tal vez usted se enojó no estuvo correcta. Y usted tiene que corregir y hacer esa restitución. Una vez que usted lo hace, el Espíritu Santo le va a dar a usted tranquilidad y paz, porque usted ya le fue a decirle, Señor, perdóname, y me enojé, y le dije al hermano Williams cosas que no debí decirle, y ya le pedí perdón, Señor, pero no me quiero sentir más culpable. Necesito, Señor, sentirme bien para participar de tu santo. Y el Espíritu Santo te va a hacer sentir bien. Recuerde que nos acusa y nos quiere hacer sentir mal es el diablo, porque él no quiere que usted participe. Él quiere que usted sea desobediente al mandamiento de participar. Pero por eso tenemos nosotros que hacer las cosas. Recuerde las palabras del apóstol Juan, cuando dice, hijitos míos, que si alguno de vosotros ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él es el que nos justifica. Le contesté su pregunta, hermano. Sí, nomás quería saber eso porque en verdad yo sí soy honesto, ¿me entiendes? Y como se lo he dicho a todos, yo a veces me enojo, pero ese día que yo me enojé, estaba orando y yo le pedí perdón a Dios y sentí que Dios llegó y tocó mi corazón. Bendito sea Dios que ahorita ya tengo 3 semanas que he estado en paz, ¿me entiendes? He estado tranquilo. Bueno. Lamentablemente ahorita estoy trabajando aquí con el otro muchacho que estamos trabajando, feliz. Yo sé que él está está a gusto conmigo, yo estoy a gusto con él, soy honesto. Y voy como le digo a él, va para adelante, le digo, te voy a enseñar a trabajar y agradecer lo que te está enseñando y todo bien, bendito sea Dios, y me siento feliz, he ayunado, él está muy contento también en eso, y yo sé que quiero tomar la Santa Cena el domingo, primero Dios, porque a Dios. Yo me examino cómo estoy, ¿me entiendes? Pero por eso quería preguntarle eso, la primera pregunta que le hice, la segunda, pero bendito sea Dios, hasta ahorita estamos bien, bendito sea Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que eso es lo más importante, mi amado hermano. Que usted pueda estar en paz, usted internamente en su corazón. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque Él es el que dice la Biblia que ruega por nosotros. No solamente Jesucristo aboga con nosotros, el Espíritu Santo dice que gime por nosotros. Gloria a Dios. Y más aparte tener sus hermanos, como el hermano William, el pastor Jorge, el pastor Rosario, que están orando también por usted. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Mire qué privilegio tengo hoy, ¿eh? Tengo al pastor Jorge del estado de Nueva York, al pastor Rosario del estado de Connecticut. Gloria sea al Señor. Qué bueno es Dios y para Él siempre es su misericordia. Hermano supervisor, yo tengo una pregunta. Amén, preguntas. Dígame. La primera pregunta es, ¿la Iglesia de Dios celebra la Santa Cena acompañado con los lavatorios de pie o no lo hace? No, siempre. No podemos hacer la Santa Cena sin el lavatorio de pies. Tiene que ir los dos, porque ese es el mandamiento y ahorita lo vamos a ver más detalladamente. La segunda pregunta. ¿Tiene que ser miembro de la iglesia y estar en plena comunión? No, miembro no tiene que ser salvo. O salvo. Plena comunión con el Señor, sí. ¿Qué es ser salvo? Una persona que se ha arrepentido y ha abandonado el pecado porque se ha convertido al evangelio. Hay personas que creen al evangelio pero no han dejado de pecar. La persona salva es porque dejó de pecar, se apartó del pecado y ahora hay una regeneración. Y esto es importante para que no haya confusión. Por eso di algunos ejemplos como la fornicación, el adulterio, las personas que están en ese estado
no pueden participar. Y uno como ministro no puede administrar la Santa Cena en el lavatorio de pies. Bueno, yo tuve grande lucha anteriormente con eso, con ese, lo que te está explicando, porque cuando estaba en la iglesia de la profecía, yo participaba administrando la Santa Cena. Y una ocasión el ministro me dijo que tenía que darle la Santa Cena a todo el mundo, no importando que si alguien que está ahí viene, se para ahí y usted sabe que no está viviendo una vida agradable delante de Dios y él pide que le dé el cuerpo de Cristo, hay que dárselo. Y por ética y porque no queremos que la persona no se ofenda o no se sientan mal. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, es triste que esté pasando eso en personas que una vez conocieron. Lo delicado de esto. Si usted, hace rato leímos Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo hace referencia precisamente a esto, que fue Primera de Corintios capítulo 11, donde específicamente nos está diciendo que la persona que vive indignamente no puede participar. Porque si la persona que vive indignamente participa de esta cena, se está trayendo enfermedad y hasta la muerte. Eso es lo que dice la escritura del apóstol Pablo. Y esto es tan delicado porque la Santa Cena simboliza precisamente la razón y la causa de Cristo morir en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado, traer salvación, comprar su iglesia, traernos, ahora sí que cortar ese velo que nos separaba con Dios. Y la persona que toma indignamente o participa indignamente de la Santa Cena está despreciando ese acto de Cristo que ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Es por eso que nosotros no podemos permitir una persona que vive en pecado participe de eso. Fuera de la iglesia, pues obviamente que las denominaciones como Iglesia de la Profecía, Iglesia de Dios de los Ancianos o de los Elders como le llaman, o del Evangelio completo, como se quiera llamar, dependiendo de sus países perspectivos, Asambleas de Dios, la Iglesia Bautista, ellos le dan la Santa Cena a cualquier persona, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Si es que vemos en detallado precisamente lo que dice la Escritura en las palabras del apóstol Pablo. Ahora, si no vamos a darle validez a las palabras del apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 11, entonces estamos en un grave problema. Porque el apóstol Pablo, en el versículo 23, él específicamente, él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias, partió y dijo, pero más adelantito dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, fíjese bien, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Quiere decir que juicio trae a su vida. Y ese es un estado muy peligroso. Y dele gracias al Señor que el Señor lo sacó de donde estaba, hermano.
Sí, porque realmente sufrí bastante allá y a veces me encontré con personas que no me miraban como que tengo que someterme, que tengo que a veces que ponían que son un desobediente, porque a veces ellos usan ciertas tácticas que si usted no se somete a su criterio, a su mandato, a su orden, entonces uno es que está fuera de orden. Sí, es por eso que nosotros, bueno, sabemos que Dios obviamente rige a través del hombre, pero Dios nos ha dado su palabra y su palabra es la máxima autoridad sobre todas las cosas. Todas las cosas. Incluso la Biblia está sobre encima de cualquier asamblea general, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó en la organización apóstata, que ellos cambiaron enseñanzas sabiendo que era contra la Biblia y creyendo que porque la pueden cambiar ya se justifican delante. No. La Biblia dice que Él no dará por inocente a nadie, sino al contrario, que la Escritura es bien específica cuando dice, ay de aquel que le agregue o le quite. Por lo tanto, no podemos hacer eso. En el momento que la palabra de Dios dice algo, eso nos sometemos. Ahora, si la autoridad de la persona que está sobre usted va en línea con la palabra de Dios y usted simplemente no lo quiere hacer, sabiendo que va en línea con la palabra de Dios, entonces se entraría en una situación pues, de desobediencia y rebeldía, porque usted ya se está rebelando no contra la persona, sino contra la palabra del Señor. Y esto es importante distinguir en esa parte. Recuerda, hermano, que ningún rango ministerial está sobre encima de la palabra de Dios. Es una realidad, hermano supervisor. Yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Gloria a Dios. Si tengo que perder amistades por la causa de la palabra, voy a perder amistades. Es una realidad. Gracias, hermano supervisor. No, gloria a Dios, hermano, por sus preguntas y su comentario extremadamente importante. Gloria a Dios. Y si vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Me gustaría que leyésemos desde el versículo 1. Amén. Porque quisiera que vayamos meditando la palabra cómo va. Y quisiera que me ayudara alguien con el versículo 1. Amén. Lo leemos honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjese bien, antes de la fiesta de la Pascua, porque recuerden que en el día de la Pascua, recuerda, él tuvo la Santa Cena. ¿Se recuerda cuando habíamos leído ahorita? Leímos Marcos, Lucas, Primera de Corintios. Así que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que esta era la última Pascua, porque ya venía su muerte. Verso 2, ¿qué dice? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que les entregase. Fíjese bien, y esto es importante porque esto va compaginando con la narración que habíamos leído precisamente en Lucas capítulo 22. Se recuerdan que ya los sacerdotes
ya habían planeado cómo matar a Jesús durante la Pascua, ¿se recuerda? Y Cristo los mandó a que fuesen a preparar, bueno, a buscar el lugar donde iban a estar. Bueno, ahora dice, y la cena acabada, o sea, y es que sí que ya llegaron, se sentaron y cenaron. Una vez que terminó la cena, dice, y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que él entregase. Y miren qué tremendo, que estando juntos en armonía comiendo, porque yo me imagino que estaban contentos comiendo, porque yo no me imagino que estaban todos tristes ahí llorando, comiendo. Estaban contentos, pero en el corazón de Judas estaba ya a entregar a Cristo. Verso 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, que decir que ahora iba a regresar. Verso 4, ¿qué dice? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Siga leyendo. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagándolo con la toalla con que estaba ceñido. Hasta ahí. Así que fíjese bien, levantándose de la cena, no se fueron, sino dice que agarró, quitó su ropa y tomó una toalla y se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y dice, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y esto es demasiado importante para entender esta enseñanza, esta ordenanza. Conforme iremos avanzando, la escritura nos dice que entonces vino a Simón, Pedro, y Pedro le dice, Señor, tú me lavas los pies. Como decía, tú a mí. O sea, y esto es importante porque queremos observar todo el entorno de lo que pasa. Continuando, ¿verdad? Sabemos que le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús le dice, si no te lavare, fíjese bien, note esto, márquelo. Si no te lavare, ¿qué te va a lavar? Los pies, porque estaba hablando de los pies. No tendrás parte con quién. Amigo. Esto es demasiado importante. Dícele Simón Pedro, Señor, si esa es la condición de que si no me dejo, no voy a estar contigo, entonces dice, no solo mis pies, mas aún las manos y la que no te... Báñame, Señor. Yo quiero estar contigo. Esto no me va a impedir de estar contigo. Pero Jesús le dice que el que está lavado, es decir, ¿quién nos lava? Cristo con su sangre preciosa. El que está lavado no necesita, sino que se lave solamente ¿qué? Los pies. Mas está todo limpio y vosotros limpios estáis. Obviamente dice, no todo, porque sabía que le iba a entregar. Así que continúa diciendo, así que después que les hubo lavado los pies, quiere decir que a todos les lavó, no nomás a uno, a todos. Después que hubo lavado los pies y tomando su ropa, volvió a sentar a la mesa y les dijo, y les hace una gran pregunta. ¿Sabéis lo que os he hecho? Fíjese bien, y ahorita vamos a entrar por qué de la historia de lavarse los pies, para que usted vea que esta enseñanza no tenía que ver nada con la tradición, sino al contrario, les pregunta, ¿saben lo que he hecho? Y luego dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien por qué lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, ojo, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, o sea, que entre ellos, los que son salvos. Porque ejemplo os he dado. Quiere decir que lo que él hizo era un ejemplo. ¿Para qué?
para que como yo os he hecho con vosotros, también hagáis. ¿Para qué es esto? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que él envió. Si sabéis estas cosas, aleluya, bienaventurado, bendecido, 3 veces feliz seréis si las hicieres. Amén. Gloria a Dios. Quisiera que usted pudiese observar que hay un lavatorio de pies que pertenece exclusivamente a los santos. Esta ceremonia sagrada fue instituida por Jesucristo mismo. Esto significa que él mismo creó y estableció esta práctica. En el Antiguo Testamento, y vamos a ver algunos detalles, está registrado que la gente se lavaba los pies como una costumbre y como un hábito de limpieza. Todos los pecadores y extranjeros lavaban sus propios pies antes de entrar a una casa o tienda. ¿Quién me busca Génesis 24:32? Bueno, vamos a ponerle así, mire. Pastor Jorge, búsqueme Génesis 24:32. Hermano Williams, me hace el favor de buscarme Jueces 19:21. Hermano Pastor Rosario, me busca Éxodo capítulo 30 del 19 al 21. Y hermano José me busca Éxodo 40, verso 31. Queremos ir entrando detalladamente ¿Verso en qué, cada hermano, uno perdón? de estos. 40, 31. Gracias. Pero queremos empezar primero con Génesis 24:32. ¿Qué dice? Amén. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y dióles paja y forrajes y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Así que como podemos ver, esta es una práctica de limpieza, porque dice que entonces el hombre vino a casa y Labán, que era el hombre de la casa, desató los camellos y díjoles y dióles paja y forraje y agua. ¿Para qué le dio? Para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Así que esta es la práctica. Venían entrando a la casa, se lavaban los pies. Ahora, ¿qué dice Jueces 19:21? Amén. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Ahora, en este verso podemos ver que aquí ellos se lavan sus propios pies y metiéronlos en su casa, dio de comer a sus asnos y ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Note, se lavan los pies al entrar a la casa antes de comer y beber. Quiero que usted vea la práctica. ¿Qué dice Éxodo 30, versos del 19 al 21? Y ella, y ellos se lavaron, digo, y ellas se lavaron Aarón y su hijo, su mano y sus pies. Cuando entrar en el tabernáculo de testimonio, se han lavados con agua y no morirán. Cuando se llegare al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se le había consumido el fuego. Hasta el 21. Sí. También se lavaban las manos y los pies y no morirán y lo tendrán por perpetuo, estatuto perpetuo, el su simiente y por su generación. Aquí, como podemos ver, este es un acto de limpieza que practicó Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies.
cuando entraban ¿a dónde? Al tabernáculo del testimonio. Tenían que lavarse con agua. Si hacían esto, no les va a pasar nada, no morirán. Están haciendo un acto de obediencia. Y sobre todo cuando llegasen al altar para ministrar, incluso para encender la ofrenda que habían de consumir el fuego. Ellos tenían que lavarse las manos y los pies. Ahora, ¿qué dice la del capítulo 40? 31 dice, Sí. y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella sus manos y sus pies. Así que ellos se lavaban sus propias manos y sus propios pies. La ordenanza registrada en el Nuevo Testamento relacionada con el lavatorio de pies por los santos no es una ordenanza judía, ni tampoco una costumbre judía. El lavatorio de pies de los santos, según el registro de Juan capítulo 13, es completamente diferente. Esta era una ceremonia, es decir, una enseñanza nueva que nadie había practicado anteriormente. Hasta ese instante, cuando Cristo lavó los pies a sus discípulos como ejemplo para ser imitado. Alguien una vez dijo, un ejemplo es una lección o una lectura que todos pueden leer. Él no efectuó este acto frente a la puerta de ningún edificio, de ninguna tienda. Él no lavó sus pies, ni siquiera los discípulos lavaron sus pies, sino que fue Jesús que él le lavó los pies a los discípulos. Por eso en Juan 13, verso 14, en el 14 él dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debáis lavar los pies los unos a los otros. El lavatorio de pies fue ordenado por Jesús, Amén. aceptado por los apóstoles Amén. y entregado a la iglesia por ellos. Amén. Tanto, por ejemplo, como por precepto, Cristo prescribió, es decir, le ordenó a sus discípulos la observación de esta ordenanza. Y quisiera que pusiésemos atención, porque digo, vosotros también debáis lavar los pies los unos a los otros. Este es convenció a los discípulos de que él les estaba ordenando que pusieran en práctica esta ordenanza. Cuando Pedro rehusó a someterse a la práctica de esta enseñanza, Jesús le dijo plana y le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Como sabemos, ¿verdad? Pedro, convencido de esta seriedad que Jesús le estaba hablando, él le dijo, báñame, Señor, lávame los pies, las manos, la cabeza, todo. Pero la enseñanza, Cristo especificó solo los pies. Ahora, si vamos a la escritura de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 10. Porque necesito que veamos que incluso la iglesia tenía conocimiento de esta práctica, no ignoraba esta enseñanza. Y aquí Timoteo, él está escribiendo, recuerde que él representaba a Pablo a los gentiles, no una práctica judía. ¿Qué dice el verso 10? Que tenga
testimonio de buenas obras, si crió hijos y si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos y ha socorrido a los afligidos y si ha seguido toda buena obra. Fíjese bien, ¿eh? No dice si ha lavado los pies de la gente que viene a tener a su casa. Dice bien, si ha lavado los pies de los santos. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy tomando mi tiempo en analizar estas escrituras porque yo quiero que usted vea lo que la Biblia enseña. Cuando nosotros practicamos los mandamientos de Jesús, dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que por su potencia sea en el árbol de la vida, que entren por las puertas en la ciudad. Aleluya. Estas escrituras que acabamos de ver son una evidencia de que ellos enseñaron esta doctrina a las iglesias locales. Recuerde Mateo 28:20. Cristo dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie deberá cuestionar de si los apóstoles fueron fieles o no a las enseñanzas que Pablo, quien entró en forma parte de los apóstoles más tarde, ¿verdad? Para los gentiles, porque él fue apóstol para los gentiles. En Hechos capítulo 20, verso 27, dice, porque no he rehuido de anunciarlos todo, todo el consejo de Dios. Hermano, dice, no he rehusado de dar todo el consejo de Dios. Así que el lavatorio de pies es parte integrante del consejo, es decir, del programa de Dios. Para el momento en que el apóstol escribiera a Timoteo, parece ser que ya todos conocían respecto a esta ordenanza, ya que los santos estaban observando el lavatorio de pies. Pablo no expuso ninguna explicación de su declaración a Timoteo en relación a este requisito, sino sencillamente él dijo, si ha lavado los pies a los santos. Esto quiere decir que también Timoteo sabía exactamente lo que Pablo quería decirle con esta declaración. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Creo que quedó muy claro para todos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Así que, hermanos, es para mí un gozo el poder animarles y motivarles a que Amén. participemos dignamente de la Santa Cena del Señor y del Aleluya. lavatorio de pies de los santos.